Bueno, como todos saben, voy admitiendo a los compañeros también, les mandaron el mail, si no me equivoco, al mediodía o a las 11 de la mañana más o menos, por el tema del paro. Hoy hay paro docente y no docente por la situación financiera de la UBA, de la universidad pública en general. Así que bueno, esto va a ser una excepción para que no pierdan la clase, ¿sí? No sé si el jueves ya tuvieron la primer clase, si alguien quiere contarme si vieron algo, qué es lo que hicieron el jueves. Por lo general son aproximadamente 70 compañeros en el aula, así que vamos a esperar un poquito más, ¿sí? ¿El jueves tuvieron la primera clase? Sí, sí, la tuvimos. Ah, y fue Juan Corbalán, hicieron la presentación, ¿vieron algo? Si no me equivoco, fue Martina, puede ser, Ah, que dijo que iba a enviar los mails, sí. ah, bueno. Sí, fue Martina la que dio la primera clase. ¿Ya les pasaron el programa? ¿Saben qué vamos a ver hoy? ¿Hoy no sería la bolilla 2, profe? Hoy vamos a ver fuentes del derecho administrativo, que es la Ujú. introducción a la materia en sí. Sí, nos pasaron ayer a la noche el programa. Ah, buenísimo. Bueno, para hacerlo más ameno también a la conversación, bueno, les cuento, la mayoría de las personas, de los docentes que van a tener en la comisión, fuimos alumnos anteriormente de la comisión. Seguramente ustedes se anotaron por recomendación, así que, bueno, no pierdan la oportunidad de aprovechar esta cátedra, ya que es primero muy solicitada y por otro lado también muy innovadora frente a lo que es el derecho administrativo en sí. Profe, perdón, estoy sin cámara porque estoy lleno de la facultad, después tengo otra materia. Sí, sí, no hay problema, no te preocupes. Te quería preguntar en qué sentido innovadora, no estuve en la primera clase. Bueno, no saben que desde la cátedra se lleva adelante lo que es el laboratorio de inteligencia artificial de la Facultad de Derecho, de la UBA. Hace muchos años que existe este laboratorio, entonces hay una relación muy palpable, que es lo que van a ver en algunas de las clases, en relación al derecho administrativo y a lo que es la utilización de la tecnología y del blockchain o de la inteligencia artificial en general, ¿sí? Hoy por hoy estamos todos atravesados por la inteligencia artificial y justamente esta cátedra, junto con la dirección de Juan Corbalán, fue uno de los pioneros en la utilización de la inteligencia artificial dentro de lo que es el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Así que a los que les llegue a gustar derecho administrativo, aprovechen a full esta comisión y traten de anotarse en las materias de la orientación a las que, por ejemplo, de Antonella, de Martina, etcétera. Porque les va a aportar un montón de conocimiento frente a cómo hoy se ejerce la abogacía también,
¿Saben si falta algún compañero, ustedes que tienen grupo de chat, si faltan varios o ya estaríamos? Así ya vamos a empezar. No, profe, no dijeron nada. Así que... Ah, bueno, entonces esperamos 2 minutitos más y 10 empezamos. Si quieren ir a buscar un vaso de agua, un café. No sé si hay grupo de WhatsApp. Eso será entre tus compañeros. Pueden ponerlo en el chat de ustedes. Acá. Perdón, ¿necesita que vayamos poniendo nuestro nombre y DNI al costado? No hace falta. Hoy no van a tomar lista, no hace falta. La clase se da básicamente para que no pierdan el contenido, ¿sí? A ver. No vamos a tomar lista porque, bueno, la semana que viene nos vamos a ver de manera presencial. Ahí sí vamos a tomar lista, ¿sí? O por lo general todos los cuatrimestres se toma lista. Grupo de WhatsApp, no sé si hay. Si ustedes tienen, pónganlo acá en el chat. Ah, ya lo pusieron. No, y eso. Bueno, les repito, silencien los teléfonos, cada uno de ustedes silencienlo, por favor. Así cuando realmente alguien tiene la necesidad de hacer alguna pregunta o de pararme o de decir van y repetir, etcétera, lo puede hacer, ¿sí? Creo que es Noelia, que tiene el micrófono prendido. Ahí está. Bueno, vamos a empezar, chicos, ¿sí? Bueno, ¿alguien me quiere contar qué vieron la semana pasada? Si vieron alguna introducción, algún concepto. ¿O solamente vieron cosas generales de la cuestión administrativa de la materia? Vimos que el derecho No, decí. Se vio lo de derecho público, equilibrio, el derecho exorbitante y después se habló de las fuentes. Constitución nacional, tratados. Ok. Quedó claro por qué el derecho administrativo es un derecho exorbitante, ¿no? Es porque está por fuera del resto de las otras ramas del derecho, ¿sí? Más adelante, si no me equivoco, a la clase que viene, lo que vamos a ver es que el derecho administrativo, dentro de lo que es la organización administrativa, en todas las ramas del derecho y de acuerdo al artículo 19 de la Constitución, se parte del concepto, todo lo que está permitido, ¿sí?, se puede hacer, y lo que está prohibido no se puede hacer. El derecho administrativo tiene todo prohibido, salvo las excepciones, que es lo que se determina por medio de la Constitución y por medio de la ley, ¿sí? Y después, bueno, seguramente ya las fuentes del derecho ustedes ya las conocen porque seguramente las vieron en derecho civil, las vieron en derecho constitucional, ¿sí? Son las de siempre, pero vamos a entrar un poquito más a fondo de lo que es el derecho administrativo. Y esto es muy importante, esta primer parte, ¿por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, las leyes, los principios generales del derecho, la costumbre, la jurisprudencia, pero dentro de la ley también lo que es la pirámide, que seguramente vieron en teoría general del derecho,
que está la Constitución, las leyes y también los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y después están los decretos, y ahí es cuando vamos a entrar un poquito más específico dentro de lo que es el derecho administrativo, ¿sí? Y esto de los decretos, cuando veamos las diferencias, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en esta comisión seguramente ya les avisaron de que por lo general los parciales son de manera práctica. Entonces ustedes van a tener que detectar qué norma es, de dónde viene la norma, cuál es la competencia, etcétera, ¿sí? Seguramente después les vamos a dar algunos casos a modo de ejemplo y Martina va a ser la responsable de practicar esos casos en la comisión, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Ya hicimos la introducción. A ver si me aparece acá. Chau. Bueno, empezamos. Bueno, si hablo rápido, me paran, ¿sí? Bueno, las fuentes del derecho son un instrumento, como ya sabemos, que crean y que forman el ordenamiento jurídico y que no solamente está integrada por la norma positiva, ¿sí? Como dijimos recién, puede estar formada por la ley, por los principios generales del derecho, por la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, etc. Eso es Civil 1, ¿sí? Entonces, como decía recién, existe la pirámide de la normativa. Podemos decir que dentro de lo que es nuestro ordenamiento jurídico tenemos en la primera parte a la Constitución Nacional y a los tratados con jerarquía constitucional. Ese sería el primer eslabón como fuente, ¿sí? Después tenemos a los tratados sin jerarquía constitucional, a las leyes y a los decretos que dicta el Poder Ejecutivo, y dentro de estos son los que yo le decía recién, están los decretos delegados y los decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Luego tenemos a los que son los decretos autónomos, como por ejemplo algún dictamen, alguna resolución que dicte la UBA, ¿sí? Y después, más abajo de todo, tenemos las demás regulaciones que pueden emitir el Poder Ejecutivo y la Administración Pública en general. Cuando hablamos de Administración Pública en esta materia, siempre vamos a hablar, o por lo general vamos a hablar, de la Administración Pública Nacional, ¿sí? Entonces, también lo que tenemos que tener en cuenta es recordar que siempre se tiene que respetar el principio jerárquico de las normas. ¿Qué significa esto? Que las normas superiores modifican o derogan a las normas inferiores, que las normas inferiores no pueden derogar o modificar a las normas superiores, y por último, que las normas inferiores no pueden contradecir a las normas superiores, ¿sí? Si las contradicen, son inválidas. ¿Hasta ahora venimos bien? ¿Alguien que diga sí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, y nos tenemos que hacer varias preguntas para entrar en la materia, ¿sí? Por ejemplo, ¿existen los principios generales como fuentes del derecho administrativo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque los principios generales, que seguramente los vieron en constitucional, son reglas que son de carácter general, que son abstractos, que son abiertos, porque no nos dicen cuál es ese presupuesto al que se dirige, como por ejemplo sucede en el derecho penal, ¿sí? En el derecho administrativo de nuestro sistema jurídico, esa discusión va a ser irrelevante. ¿Por qué? Porque justamente en nuestro sistema se reconoce explícitamente a los principios generales, ¿sí? Por ejemplo, la Constitución Nacional prevé expresamente principios generales en su texto y en los tratados que fueron incorporados con la reforma del 94 en el artículo 75, inciso 22, ¿sí? Solamente el operador jurídico lo que va a tener que hacer es buscar en el texto de la Constitución, y esto sirve para poder ordenar el modelo jurídico vigente para que justamente sea coherente y que oriente a quien necesita realizar una interpretación de estos principios. ¿Se entendió hasta ahora?
Sí, profe. Buenísimo. Entonces, como decíamos recién, el derecho administrativo nació como un conjunto de principios rectores y a partir de ellos se construyeron las normas jurídicas vigentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se dice es que el derecho administrativo es el derecho constitucional que está concretizado. ¿Sí? Entonces, el derecho administrativo nace de la Constitución. En la Constitución vamos a ver que se determina cómo va a ser la organización administrativa del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? Bueno, entonces, algunos principios constitucionales que son relevantes y que están dentro de lo que es el marco del derecho administrativo, vamos a decir algunos a modo de ejemplo. Por ejemplo, el principio de sistema democrático. Eso lo vamos a encontrar en la Constitución Nacional y están establecidos en los artículos 36, 38 y 75, inciso 19 e inciso 24. ¿Sí? Después, por ejemplo, tenemos el principio de división de poderes y de legalidad. Esos principios los vamos a poder encontrar en el artículo 1, en el artículo 75, también en la primera parte, y en el artículo 99. Luego tenemos, por ejemplo, el principio de autonomía personal y de igualdad. Está en el artículo 16 y en el artículo 19. Esto es a modo de ejemplo. Después ustedes anotan el artículo, van a la Constitución y se van a dar cuenta que están estos principios plasmados, ¿sí? Profe, perdón, el de legalidad, ¿dónde había dicho estaban? El de legalidad está en el artículo 1, en el 75 y en el 99. 75 sin inciso, digamos. Sí, sí, la primera parte, porque Ok. después ese artículo es muy largo. Dale, perfecto. ¿Sí? Después tenemos el principio de tutela jurídica efectiva, que está en el artículo 18, y como último ejemplo, el de transparencia, que está en el artículo 36. Entonces, algunos principios generales del derecho administrativo, como decíamos recién, derivan de los principios constitucionales. Tenemos principios muy específicos nosotros dentro de lo que es la materia de derecho administrativo. Y, por ejemplo, tenemos el principio de debido proceso adjetivo, que ese principio lo van a poder ver plasmado en el artículo 1, inciso F, de la Ley de Procedimiento Administrativo. En el artículo 1 bis, porque recuerden que cambió la ley, ¿sí? En el 2024 la cambiaron. Entonces, el debido proceso adjetivo, que es uno de los principios del derecho administrativo, lo van a encontrar en el artículo 1 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Ya saben cuál es el número de la ley? No. ¿No? La 19.550. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta de ahora a toda la materia. La Ley de Procedimiento Administrativo es la 19.549, ¿sí? Que tiene su decreto reglamentario, que es el 1759 del año 72, que sufrió la última modificación, que fue muy grande, en donde se incorporaron cuestiones relacionadas a la tecnología, que se modificó con el decreto 695/2024. Así que cuando ustedes vayan a buscar la ley y los decretos, tienen que ingresar a Infolex sí o sí. ¿Por qué? Y de hecho, cuando agarren el manual de derecho administrativo, con la ley actualizada al lado. ¿Sí? Porque, por ejemplo, antes no existía el artículo 1 bis. ¿Sí? Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, perfecto. Bueno, estoy verificando si hay algún compañero. No, ya no hay ningún compañero esperando. Perfecto. Bueno, entonces, les digo otra vez el debido proceso adjetivo. Está en el artículo 1 bis. Ah, acá hay un compañero. Admitir.
A ver, esperen que lo agrego al compañero. Acá. Permitir. Ahí está. Entonces, el debido proceso objetivo está en el artículo 1 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo y este deriva del principio constitucional defensa en juicio que está en el artículo 18 de la Constitución. Cuando ustedes agarren el artículo 1 bis y el artículo 18 de la Constitución, van a ver que tienen alguna relación, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, otro principio de derecho administrativo que es el indubio pro administrado. ¿Esto qué significa? Que en caso de duda, el operador jurídico tiene que interpretar las normas a favor de las personas en su relación con el Estado, ¿sí? Después tenemos el principio de buena fe. Esto significa que las personas tienen derecho a la verdad, al conocimiento leal, ya sea por parte de los particulares o por parte del propio Estado, ¿sí? Y como decíamos hace un rato, ahí estoy aceptando compañeros, como decíamos hace un rato, la fuente principal es la Constitución, ¿sí? Es la principal fuente del derecho administrativo, ya que cualquier tema de nuestra materia nace necesariamente de los mandatos constitucionales. Entonces, como les decía al principio, el derecho administrativo es el derecho constitucional que está concretizado. ¿Por qué? Porque se van a establecer las funciones estatales, los principios de legalidad y de reserva de ley y el modelo de organización estatal. Y algo muy importante es que en ningún caso la construcción y el análisis del derecho administrativo puede dejar de lado a estos principios y a las cláusulas constitucionales. Y siempre se debe tener en cuenta justamente el pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, que es el valor democrático, ¿sí? Entonces, los presupuestos básicos, como por ejemplo la autonomía, la igualdad, la inviolabilidad de las personas, siempre se tienen que respetar. ¿Por qué? Porque si no se cumplen con esos presupuestos, el discurso y el modelo democrático terminan destruyéndose, porque su punto de inicio y su base justamente es la participación de todos en términos de la igualdad y de la libertad. Por eso de acá, de estos principios, se deduce el respeto a las minorías. ¿Se entendió hasta ahora? Sí. Sí, bueno, buenísimo. Otra de las fuentes del derecho, como decíamos recién, son los tratados internacionales. Bueno, tenemos que distinguirlos a los tratados internacionales y los vamos a dividir en tres. Tenemos a los tratados internacionales con jerarquía constitucional, a otros tratados sin jerarquía constitucional y luego tenemos a los tratados de integración, ¿sí? Los tratados internacionales con jerarquía constitucional, bueno, este concepto se introdujo con la reforma de la Constitución en 1994, es decir, que este modelo jurídico, bueno, prevé por un lado a la Constitución y a los tratados internacionales con jerarquía constitucional y por otro lado a los tratados que son inferiores a la Constitución, pero superiores a las leyes. Y eso lo vieron en Constitucional. Entre los más importantes, ¿cuáles podemos nombrar? Bueno, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Vamos a la Constitución y encontramos todos los tratados, ¿sí? El artículo 75, inciso 22, lo que nos dice es que estos tratados tienen que ser, se tienen que cumplir con determinadas características, ¿sí? Tienen que ser aplicados en las condiciones de su vigencia, no van a derogar ningún artículo de la primera parte de la Constitución, tienen que entenderse complementarios de los derechos y garantías que son reconocidos por la Constitución. Entonces, se tienen que aplicar las reglas de interpretación y de aplicación dictadas por los órganos creados por el tratado. Por ejemplo, se tiene que aplicar la interpretación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Por ejemplo, los fallos contra el Estado argentino
son de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Y bueno, una de las preguntas que también respecto a este tema nos tenemos que hacer es si las sentencias de la Corte Interamericana y los informes de la Comisión si tienen un valor jurídico para nosotros, ¿sí? Entonces, es importante decir que estos tratados no se refieren directamente a lo que es el derecho administrativo, no se refieren de forma directa, ¿sí? Pero si vemos las sentencias, vemos los informes y las opiniones consultivas, muchas veces se hacen referencia a cuestiones que son específicas del derecho administrativo, como por ejemplo el acto administrativo, el procedimiento, las sanciones, la responsabilidad del Estado, entre otros conceptos que cuando estén más adentrados en la materia van a saber exactamente cómo se compone cada uno de estos elementos, ¿sí? Ahora vamos a hablar del primer fallo, ¿sí? Que van a tener que leer. Es el fallo Simón del año 2025, que está relacionado a este tema de la obligatoriedad que hay de cumplir con lo que dicen los órganos relacionados a los tratados internacionales, ¿sí? El fallo Simón del año 2005, en este fallo la Corte lo que dijo es que a partir de la modificación de la Constitución en el año 1994, el Estado argentino asume frente al derecho internacional y en particular frente a lo que es el ordenamiento jurídico interamericano, una serie de deberes constitucionales que se fueron precisando respecto a su alcance, limitando las potestades del Estado, ¿sí? Del derecho interno, perdón, como por ejemplo en los delitos de lesa humanidad, ¿sí? O sea que los tratados son complementarios de los derechos y garantías de la Constitución y en ningún caso su incorporación puede interpretarse como una derogación a cualquier disposición de la primera parte de la Constitución. ¿Se entendió hasta ahora? Profe, perdón, yo entendí más o menos, o sea, que el Estado asume unos deberes, digamos, el fallo era que el Estado asume deberes constitucionales y convencionales, pero no entendí lo de lesa humanidad, vinculado a eso, lo del delito de lesa humanidad. Es un ejemplo. Si no recuerdan mal, por ejemplo, la semana pasada salió un fallo de la Corte Interamericana sancionando al Estado argentino por una niña que dormía en la calle. Seguramente los que ven las noticias lo conocieron. Bueno, ahí se tiene que acatar no solo a la Constitución y a la normativa local, sino también a lo que dicen los tratados internacionales respecto a, por ejemplo, la vida de los niños, ¿sí? A la Convención de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Se entiende? Sí, está bien, gracias. Entonces, la Corte de nuestro país reconoce ese valor jurisprudencial de los tribunales internacionales y aparte también la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que los jueces están en la obligación de ejercer lo que decíamos recién al compañero, el control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Interamericana. No solo se tiene que tener en cuenta el tratado, sino también de interpretación que la Corte Interamericana hizo sobre el tratado, ¿sí? Y tenemos algunos ejemplos de repercusión de los tratados internacionales con jerarquía constitucional en relación al derecho administrativo. Tenemos el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto San José de Costa Rica, que ese artículo lo que dice es que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable que tiene que ser realizado por un juez o un tribunal competente que es independiente e imparcial, ¿sí? Y por otro lado también tenemos el artículo 25.1 que dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso que sea efectivo ante jueces o tribunales competentes que lo amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales, ¿sí? El segundo fallo que vamos a ver es el fallo Baena, que es del año 2003. Este fallo se trata sobre el procedimiento administrativo. En este fallo la Corte Interamericana lo que dijo
es que la convención no solamente se va a aplicar a los que son los jueces o a los que son los tribunales, sino que esa convención tiene que ser usada por en los diferentes procedimientos que realicen los órganos estatales cuando toman decisiones que afectan a los derechos de las personas. Entonces, por ejemplo, cuando alguien acude a la administración pública a realizar un trámite, sí o sí se tiene que hacer en relación a las normas nacionales y al derecho internacional de acuerdo a los tratados internacionales firmados por nuestro país. ¿Se entiende? Sí, o sea que si haces algún reclamo en otro órgano que no sea un juzgado, por ejemplo, hay que tener en cuenta el artículo 25.1. Sí, el artículo 25.1 es a modo de ejemplo. Acá lo que el fallo lo que dice es que toda la administración pública tiene que tener en cuenta la Constitución y los tratados internacionales, ¿sí? Que no solamente la convención, el control de convencionalidad lo tiene que hacer un juez o un tribunal, sino que, por ejemplo, cuando se realiza una disposición interna para un procedimiento interno dentro de una comuna, por ejemplo, sí o sí se va a tener que tener este control de legalidad, de que se cumpla y que no se afecte ningún derecho fundamental establecido en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿sí? ¿Venimos bien? ¿Hablo muy rápido? ¿Quieren que modifiquemos algo? ¿O estamos tranquilos? Va bien, profe. Buenísimo. Bueno, ahora lo que vamos a ver son los tratados internacionales sin jerarquía constitucional, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dividido en 3? Bueno, el artículo 31 de la Constitución Nacional dice que la Constitución, las leyes que el Congreso sancione y los tratados con potencias extranjeras son ley suprema de la nación, ¿sí? Entonces, esta cuestión de los tratados internacionales fue resuelta por los constituyentes en la reforma del 94 en el artículo 75, inciso 22, en donde dice que los tratados tienen jerarquías superiores a las leyes, o sea que las leyes no pueden derogar o modificar tratados que fueron suscriptos por el Estado argentino, ¿sí? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un tratado sin jerarquía constitucional puede ser el convenio sobre arreglos de diferencias relativas entre los estados. Este convenio lo que crea es el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones. Este CIADI es un órgano que es autónomo, un organismo que es autónomo, que está ligado al Banco Mundial, ¿sí? Entonces, este organismo va a actuar como árbitro entre los conflictos que surjan entre los diferentes estados en materias de inversiones, entre los estados que hayan suscrito a este tratado, ¿sí? Por ejemplo, Argentina lo suscribió, se sumó a este convenio por medio de la ley 24.353 y a su vez, una vez que firmó este convenio, firmó más de 50 acuerdos bilaterales con otros países en relación al tema de inversiones. Si Argentina tiene algún inconveniente con alguno de estos países, puede acudir al CIADI para poder resolver estas controversias, ¿sí? Ese es un ejemplo de los tratados internacionales sin jerarquía constitucional. Y después tenemos los tratados de integración. Bueno, estos están establecidos en el artículo 75, inciso 24 de la Constitución. Acá el Estado puede transferir competencias por medio de estos tratados, pero siempre se tiene que dar desde una condición de igualdad y de reciprocidad entre los países, ¿sí? Y se tiene que respetar siempre el orden democrático y los derechos humanos, ¿sí? La aprobación de esos tratados tiene un procedimiento particular establecido en la Constitución Nacional y hay un procedimiento para los tratados, para poder aprobar tratados
con estados en relación a los estados latinoamericanos y otro procedimiento para poder suscribir tratados de integración con terceros estados, ¿sí? Está establecido en el artículo 75, inciso 24 de la Constitución, ¿sí? Un ejemplo de tratados de integración es el que conocemos todos, es el Mercosur, ¿sí? La idea original del Mercosur es que fuese un mercado común entre Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, pero hoy actualmente es una unión aduanera, ¿sí? El Mercosur tiene personalidad jurídica internacional, tiene estados asociados como los que nombramos recién y posee un sistema de resolución de controversias propio, ¿sí? O sea que si hay algún inconveniente entre alguno de los países que conforman el Mercosur, tienen un sistema de resolución de controversias. En cambio, como decíamos anteriormente, si se firma un tratado sin jerarquía relacionado a comercio, bueno, si está suscrito dentro de los países del CIADI, se encarga el CIADI de resolver esta controversia, ¿sí? Entonces, en conclusión, sobre los tratados de integración que veníamos hablando, el bloque normativo del Mercosur, sus disposiciones son fuentes de derecho administrativo local con rango superior a las leyes, pero que son inferiores a la Constitución, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahora lo de los tratados? Sí, profe. Sí, buenísimo. Y ahora vamos a pasar a la ley y el reglamento. De a poco nos vamos acercando a esto que le dije yo, que van a tener que poder determinar más adelante, cuando ya vayan avanzando en la materia, que puedan ingresar a poder detectar cuándo es un reglamento delegado, un DNU, etcétera. ¿Sí? Por eso es importante entender el tema de las fuentes. A ver qué pasó de hojas, así no me pierdo. Perdón, terminamos los tratados de integración y ¿qué dijo que vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver otra de las fuentes del derecho, que son la ley y el reglamento. No, gracias. Y dentro del reglamento vamos a ver lo que decíamos recién, al principio de la clase también, que vamos a ver los decretos delegados, ejecutivos, de necesidad y urgencia, que eso es muy importante que ustedes lo sepan detectar, ¿sí? Porque cuando les den un caso en el parcial o en o en las próximas clases, y para que se puedan, los que nunca vieron derecho administrativo, es algo muy abstracto, ¿sí? Cuando vean el caso, que puedan detectar quién hizo si es válido o no válido el acto administrativo en base a quién hizo la resolución, ¿sí? Eso lo van a tener que saber detectar. Entonces, vamos con la ley y el reglamento. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Los tratados internacionales sin jerarquía constitucional Sí. están por encima jerárquicamente de las leyes y de los decretos? Sí, según la Constitución, sí. Bueno, gracias. ¿Sí? Entonces, una ley nunca puede ir en contra de un tratado internacional. Perfecto, gracias, profe. Bueno, seguimos con las leyes. Bueno, las leyes son de carácter... también otra aclaración que les hago es que esto es muy teórico, ¿sí? Así que es mucho artículo, mucha definición, etcétera. Clasificación, las materias que me tocan, los temas que me tocan a mí es muy teórica, ¿sí? Entonces, las leyes son de carácter general, abstractos y obligatorias, ¿sí? Las leyes nacen para regular, como decimos siempre, cuestiones sustanciales y para poder ordenar el contenido de las diferentes situaciones jurídicas, ¿sí? No solo se tiene que regular cuestiones que son reservadas expresamente en la Constitución Nacional, sino también sobre otras materias en virtud a las facultades que el marco constitucional reconoce en el Congreso Nacional, ¿sí? O sea que, como dijimos recién, las leyes existen para poder ordenar diferentes situaciones jurídicas, ¿sí? Que no necesariamente son las que están reservadas expresamente en la Constitución Nacional, sino para facilitar la vida a todos y también regular otras materias de la vida,
¿sí? Dentro de lo que establece el marco constitucional, y que esa potestad de reglamentación se le otorga al Congreso Nacional, de acuerdo a la Constitución, ¿sí? Aparte de esto, la Constitución Nacional le va a atribuir al Poder Ejecutivo la potestad de dictar reglamentos sobre algunos detalles de las leyes aprobadas por el Congreso, ¿sí? Entonces, acá el legislador, si quiere, lo que puede hacer es regular los detalles de la ley y no delegar esa potestad reglamentaria en el presidente. Pero la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de regular los detalles, de complementar una ley, de interpretar y de la aplicación, está limitada por la Constitución. ¿Se entiende esto? Les voy a repetir. Uno se imagina el Congreso Nacional. Por ejemplo, la última reforma laboral, ¿sí? Salió del Congreso la ley, la modificación de la ley, y el texto pudo haber sido muy detallista, estar absolutamente todo reglamentado, no le da lugar al Poder Ejecutivo de hacer ninguna maniobra de nada, ¿sí? Esa facultad es del legislador, del Poder Legislativo. Ahora, la Constitución le da la posibilidad al Poder Legislativo de que regule sobre alguna materia necesaria, por ejemplo, en este caso el derecho laboral, ¿sí? Y que realice una ley que sean con los principios más importantes. Pero ¿de qué modo se va a ejecutar esa ley? Se lo delega al Poder Ejecutivo, ¿sí? ¿Se entiende? El Poder Ejecutivo no va a poder avanzar sobre las cuestiones centrales de la materia, ¿sí? Por eso existe lo que es el principio de reserva de ley, ¿sí? El Poder Ejecutivo tiene que ejecutar, se tiene que sujetar a lo que la ley del Congreso le indica y no puede contradecirla. Por eso sucede, como decíamos recién, que hay leyes que son muy completas, que reglamentan casi todo, y hay otras leyes que dejan abierta la puerta al Poder Ejecutivo para poder complementarlas. Por ejemplo, yo trabajo en la legislatura de la ciudad y cada vez que se hace una ley, lo que se pone es un artículo que dice, se le determina, se deja la posibilidad de que el Poder Ejecutivo determine quién va a ser el responsable de la reglamentación de la presente ley, ¿sí? Ahí estamos, el legislador de la ciudad puede hacer una ley magnífica y la puede cerrar y que el Poder Ejecutivo solamente la tenga que aplicar y nada más. Pero por lo general se pone este artículo, ¿sí? Que la autoridad de aplicación va a ser el responsable de ordenar las funciones o cómo se va a implementar la ley. Entonces ahí le delega esa posibilidad al Poder Ejecutivo. ¿Se entendió hasta ahora? Te consulto, esto siempre y cuando no altere el espíritu de la ley. Por supuesto, por supuesto. Solamente se le va a delegar al Poder Ejecutivo la posibilidad de organizar cómo se va a efectivizar el tema principal que el Congreso sancionó, ¿sí? Y puede pasar que el Poder Ejecutivo, al momento de efectivizar, no cumpla, ponerle con este requisito de alguna manera, y esa ley, ¿qué pasa? ¿Vuelve al Congreso o cómo queda? No, después va a haber, por ejemplo, si incumple y va en contra de algún derecho de un ciudadano puede hacer algún tipo de reclamo administrativo y se podrá rever. En la actualidad, por ejemplo, hasta el año pasado en mi trabajo, porque todavía no estamos aprobando nada, ¿qué es lo que se hacía? Un veto encubierto. ¿Por qué? Porque se aprobaban leyes, se dejaban la determinación al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no reglamentaba. Si no reglamenta, no se ejecuta la ley. ¿Se entiende? Claro, ahí te entendí.
Ahí con ese ejemplo que te di, creo que se ve más claro. Entonces, el legislador lo que hace es hablar sobre el tema específico, la materia específica. Pero claro, para que se pueda ejecutar esa política pública, no se puede intrometer en la organización administrativa del Poder Ejecutivo para que se pueda llevar adelante. Entonces, por lo general se realiza eso, se pone un artículo que dice que se delega en la autoridad de aplicación la reglamentación de la ley. Hay veces que se reglamenta, si hay un interés político, se reglamenta, si no hay ningún interés político, no se reglamenta. Un ejemplo claro para nosotros de la universidad es el boleto educativo, que salió creo que hace 2 años en la ciudad. Seguramente muchos de ustedes quisieron usarlo hace 2 años y no se reglamentaba. No se reglamentaba, hubieron amparos en la ciudad para que se reglamente, si no me equivoco, se terminó reglamentando, pero por medio de un amparo. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Profe, ¿puedo una pregunta? Sí. Lo que mencionaste de reserva de ley sería para las leyes abiertas o para las cerradas. Para las dos, siempre hay un principio de reserva. Pero la siempre, reserva siempre lo tiene el legislador a eso. Claro, yo entendí que el principio de reserva era la reserva para que no lo pueda reglamentar el Ejecutivo. Claro, pero por eso el legislador siempre tiene el principio de reserva, que lo puede delegar o no en el Poder Ejecutivo. ¿Entiende? Ok. Siempre está, puede ser delegado o no. Exactamente. Y va a ser una decisión del Poder Legislativo. Y si no lo delega, no puede reglamentar de ningún modo. Tiene que haber una ley, tiene que haber una ley que esté bien hecha, en donde se determine específicamente cómo se va a implementar el boleto estudiantil. Es imposible. Por eso siempre se delega al Poder Ejecutivo la organización de implementación de la política pública. ¿Sí? Bueno, avancemos. Perdón que te haga la pregunta, pero si todo lo público se delega hacia el Ejecutivo, el derecho administrativo siempre pasa por el Ejecutivo, entonces... Claro, sí. Ah, ok. Y otro que no sea derecho administrativo podría no pasar. Claro, es que siempre estamos hablando de todo lo que es la esfera pública, ¿sí? Esto es lo que tiene derecho administrativo, de que vamos a ver lo contrario a lo que vemos en otras materias. Por eso es que es muy abstracta la materia, ¿sí? Entonces, avancemos. Entonces, como decíamos, la ley la tenemos que definir en función de 2 aspectos, de la ley material y de la ley formal. Cuando hablamos de ley material, es en donde se tiene que tener en cuenta el alcance obligatorio, que hay que regular la materia que el convencional reservó al legislador y que está obligado a cumplir, ¿sí? Por ejemplo, la Constitución habla sobre los derechos de los consumidores. Bueno, hay una ley de derecho del consumidor, ¿se entiende? Después tenemos la ley, el aspecto de la ley formal, que es en donde el órgano competente es el Poder Legislativo y que existe un procedimiento constitucional para la aprobación de la ley, ¿sí? Hay algunas leyes que necesitan mayorías especiales, etcétera. Eso va a salir de la Constitución. Y les armé una definición de qué es lo de ley, ¿sí? Para que tengan más o menos una uniformidad. Entonces, la ley es toda norma obligatoria creada por el Congreso sobre una materia determinada y sus detalles. Y está establecido, esto se va a llevar adelante a través de un procedimiento específico establecido por la Constitución, ¿sí? Como decíamos recién, el legislador puede regular. Sí. La definición que les armé de ley es toda norma obligatoria creada por el Congreso sobre una materia determinada y sus detalles, ¿sí? A través del procedimiento específico que está establecido en la Constitución. El legislador tiene que regular el núcleo central de la materia, como decíamos recién, y puede o no regular el detalle. Si no regula el detalle de la materia, le deja esa parte al Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, la ley
es superior al reglamento, regula una materia, puede o no regular detalles, y si regula el detalle de esa materia, se hace una ley perfecta en donde no deja que nadie más actúe, ¿sí? Excluye al Poder Ejecutivo del poder reglamentar. El reglamento nunca va a poder contradecir a la ley, y la ley le puede indicar al presidente el alcance de su poder reglamentario. ¿Sí? Y ahora, ¿Puedes repetir eso, profe? Perdón. sí, son algunas características. La ley es superior al reglamento. Si tenemos la ley y después el reglamento, va a regular una materia, regula derecho del consumidor, es una materia específica, ¿sí? Puede o no regular el detalle, puede organizar cómo es el método alternativo, no sé, consumo protegido, seguramente algunos fueron cuando tuvieron algún problema, no sé, en Frávega, bueno, puede regular todo eso, de hecho no lo regula, puede regular o no el detalle de la materia, y si lo hace, si regula ese detalle de la materia, excluye al Poder Ejecutivo de poder reglamentar, ¿sí? Entonces, la ley le puede indicar al presidente o al organismo, no hay acá estamos hablando siempre del Poder Ejecutivo, el alcance de su poder reglamentario. ¿Alguien había levantado la mano? ¿O no? Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar del reglamento, ¿sí? Características. Son de alcance general, son abstractos y son obligatorios. Los reglamentos son dictados por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Tienen efecto jurídico directo sobre situaciones jurídicas de acuerdo con la atribución otorgada por el Poder Constitucional, por el constituyente, ¿sí? El Poder Ejecutivo tiene que aplicar la ley, es decir, tiene que ejecutar la política pública que fueron definidas por el legislador, lo que venimos hablando recién, ¿sí? Lo tiene que aplicar por medio del poder regulatorio otorgado, o sea, por medio de los reglamentos o por la aplicación de lo que indica la Constitución, ¿sí? O la ley. El decreto tiene que definirse por su objeto material, es decir, por el detalle o complemento de las materias, ¿sí? Se tiene que indicar cuál es el órgano competente y cuál es el procedimiento constitucional y el procedimiento legal, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora? Bueno, avanzamos. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, los reglamentos, como decíamos recién, tienen que estar sujetos a las leyes del Congreso, a la Constitución y a los tratados. Los decretos están por debajo de la ley y en nuestro ordenamiento jurídico el reglamento, que es igual a cuando hablamos de decreto, solo pueden abarcar lo que deja librado la ley y no pueden contradecir o derogar disposiciones legales o a la ley misma en caso de que el legislador lo haya omitido. O sea que nunca puede contradecir un reglamento a la Constitución o a la ley especial, ¿sí? El reglamento tiene que ser dictado por un órgano constitucionalmente competente, de acuerdo a lo que indica la Constitución, de acuerdo a lo que dicen los tratados y las leyes, y aparte su validez depende del respeto de los principios generales del derecho, como hablábamos al principio. Entonces, el legislador le cedió, por medio de una ley, la posibilidad de reglamentar, le delegó, ¿sí? Y le reconoció el poder de legislar, entre comillas, al Poder Ejecutivo por medio de decretos de necesidad, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora? El Poder Legislativo le delega al Poder Ejecutivo la posibilidad de reglamentar, ¿sí? Es como que el Poder Ejecutivo entra en la esfera legislativa, ¿sí? Perdón, Sí. Sí, te escucho.
Me parece que se le entrecortó. Profesora, le hago una consulta, porque ahora en 5 minutos se corta la llamada. Me figura a mí eso. Quería preguntarle si nos mandaba otro link nuevo o cómo seguíamos. Si quieren, armen uno ya y nos sumamos a ese. Yo por las dudas acá, por las dudas dejo mi teléfono. ¿Sí? Acá. ¿Ahí lo anotaron? ¿Alguien lo anotó? O armen uno ahora, un link, ¿les parece? ¿Alguien lo sabe armar? Ah, porque era por 1 hora el cosito. Esta conversación, esta charla. A ver. A ver, si no, alguien que me pase el teléfono, así yo se los paso y lo armo yo. ¿No tenés posibilidad desde el mismo link darle? Yo creo que sí. Yo creo que el mismo link se puede. Se puede, creo que sí. Bueno, uno que me pase su teléfono, así intentamos, no hacemos ningún link. Si no podemos conectar, hago el link y se lo paso a quien me pase su teléfono. Ahí está, 11 23 51 55 20. Perfecto. Yo le paso a esa persona, a Sebastián. ¿Sí? Sí, yo lo mando por el grupo. Dale, perfecto. Entonces, ¿quieren que cortemos y seguimos en el próximo? Así ya estamos Sí, por favor. Dale, perfecto, cortamos.